Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, desde Cali, Colombia. Hoy estamos aprovechando que el senador Juan Luis Castro, senador por el Partido Verde, está de paso primero por Buenaventura y ahora por Cali, porque vino a hacer actividades políticas y también a apoyar la jornada de defensa de los líderes sociales. Y lo hemos invitado a nuestro canal para que acepte conversar con ustedes y conmigo sobre diversos temas de interés nacional. Y aprovechando que tenemos en el canal también a Daniela Garzón, una joven abogada caleña que aspira al Consejo de la Ciudad por el Partido Verde con el número 3 en la lista, pues le hemos pedido que nos acompañe en esta entrevista y entre los dos, entre Daniela y yo, vamos a sacarle un poquito de jugo al senador, a Juan Luis Castro. Juan Luis, muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy no está haciendo tanto calor, así que usted no está muy afectado. Pero así, de entrada, ¿usted cómo percibe a Cali desde Bogotá y en este momento de coyuntura del país? Bueno, a ver, primero que todo, un saludo muy grande a todos los vallecaucanos que nos están viendo. Un saludo muy caluroso, muy afectuoso. A ti muchas gracias por tenernos aquí de nuevo en tu espacio tan bonito y tan transitado y tan importante para el país. A ver, ¿qué pienso yo de Cali? Y te lo puedo hacer muy francote. A mí me preocupa mucho el tema de seguridad aquí en Cali. El tema de seguridad ha sido algo, y con los amigos, porque pues mi familia, gran parte de mi familia vive aquí en Cali, mi familia paterna, toda vive prácticamente ya aquí en Cali. El tema de la seguridad es algo que está en la narrativa de la gente, el atraco a mano armada, los asesinatos, la inseguridad, el tema de las motos, los parrilleros y el tema de la movilidad. Yo creo que esos son los dos temas más candentes o las preocupaciones más grandes que tiene la gente y que yo percibo desde Bogotá con respecto a Cali. Bogotá es una ciudad que es casi 4 veces más grande que Cali. Medellín es un poco mayor en población que Cali, pero Bogotá tiene 18 muertes por cada 100.000 habitantes, Medellín tiene 23 o 24 y Cali está cerca de los 50 por cada 100.000 habitantes. O sea, eso nos da pista de lo que usted está planteando. Tal cual, los números no mienten, la matemática es por eso dicen que es el placer de los dioses y de una u otra manera yo no sé, o sea, yo creo que aquí ahí se cruza el fenómeno del narcotráfico, de la falta de cohesión social, la falta de oportunidades, con una situación a nivel nacional de un recrudecimiento de la violencia que se ha venido dando paulatinamente, no solamente en Cali, sino en otras regiones del país, pero que en Cali empezó mucho más antes, diría yo. Buenas tardes para todos, pues sí, doctor Tejada, como lo dice el senador Juan Luis, pues el tema de la seguridad aquí en Cali es lo más preocupante que tenemos. Yo creo que también a la administración le ha faltado un poco más en fortalecer los mecanismos de seguridad dentro de la ciudad. Pues por lo menos lo que pasó el fin de semana de que quitaron la medida de prevención con el parrillero hombre, creo que este fin de semana también aumenta el índice de inseguridad y nosotros pues tenemos que empezar a tener políticas públicas un poco más fuertes para volver a tener una Cali un poco más segura. Entonces, yo quiero dar una vuelta de tema, Juan Luis, si me permite. Usted está en Bogotá. Bogotá hoy ya tomó la decisión de hacer el metro. Ahora lo que están es discutiendo si es mejor que sea subterráneo, si es aéreo, pero en todo caso la medida ya está tomada. Dirán, bueno, pero es que Cali es muy pequeña con respecto a Bogotá, pero nosotros tenemos un trazado aquí de Jamundí a Jumbo que nos da papaya para hacer aquí un metro, un sistema férreo alternativo que amarre toda la movilidad. Esa alternativa del metro de Bogotá, que es atrasada, porque debieron hacerlo hace 40, 50 años, comparado con lo que estamos dejando de hacer aquí porque no tenemos visión, usted como senador, ¿qué nos dice desde Bogotá a los vallecaucanos y caleños? Bueno, yo creo que son varias cosas. Yo creo que el mundo, en términos de lo que tiene que ver con la movilidad, hay varias cosas, hay factores culturales
Yo creo que tenemos que aprender a utilizar el transporte alternativo, eso es una cosa que va a pasar con el tiempo, la bicicleta, caminar, los andenes peatonales, el transporte colectivo en general, no el carro, sino montar en bus, pero realmente para que no suceda lo que está sucediendo en Bogotá, ya viendo lo que está sucediendo aquí en Cali e incluso Medellín, a pesar de tener metro, lo que se está viendo en términos de tráfico vehicular y que son fenómenos que tienen que ver con las nuevas civilizaciones donde la gente se está yendo a vivir a las grandes urbes y pues no hay más espacio, o sea, se convierte en un problema la movilización de todos estos millones de personas que se concentran tanto. Aquí es fundamental y es imperativo empezar ya con las planificaciones, la factibilidad para hacer un metro. O sea, aquí sí se puede hacer un metro. Esa debería ser una tarea del próximo alcalde. Claro, eso aquí no se puede, o sea, eso debería ser, no, es la tarea. Porque si no, nos vamos a ver en 2, 3 años, a la vuelta de otros 2 o 3 años, en una tragedia en cuanto a lo que tiene que ver la movilidad, y eso atrasa el desarrollo de las ciudades. Vea, le voy a decir algo, usted sabe por qué Cali apenas está empezando a experimentar los problemas de movilidad, porque Cali, me lo decía un hombre que sabe mucho de planeación, que trabaja en planeación nacional, que Cali fue una de las ciudades mejores construidas en términos de carreteras, de planificación de la ciudad. Entonces apenas hace 2, 3 años para acá se viene empezando a experimentar esa tragedia que es movilizarse en Cali. Y así todo aquí uno se mueve mucho mejor que en otras ciudades. Claro. Pero si no se hace desde ya, imagínese. O sea que usted le está mandando un mensaje aquí a la aspirante al Consejo. Claro que sí. Yo propondría desde ya la posibilidad de empezar a analizar la posibilidad de hacer un metro en Cali. Mire, yo pienso algo. Yo creo que si nosotros tenemos la infraestructura ya lista para tener el tranvía que una es más la movilidad dentro de la ciudad, con Palmira, con municipios aledaños. Creo que lo que le ha faltado a la ciudad, aparte de visión, es como sentido de pertenencia. Porque, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia tenemos una gran muestra de lo que es tener el sentido de pertenencia y es Medellín. Porque Medellín tiene metro, tiene tranvía, tiene todo eso. Yo creo que ha sido por como el sentido y el amor que tienen los países por su ciudad. Cali es una ciudad que también tiene toda la infraestructura, está completamente desarrollada, pero creo que a nosotros los caleños sí nos hace falta de pronto exigir un poco más en cuanto al cuidado de la ciudad y sentir ese amor por ella para sacarla adelante, para poder, porque cómo se construye la visión cuando está dentro de nosotros el deseo de construir ciudad, de salir adelante, pero solamente lo podemos hacer de esa manera. Si no, pasa lo que está pasando en este momento, es tener la infraestructura, pero no tener absolutamente ninguna solución a nuestra movilidad. Así es. Senador, usted es líder del Partido Verde, y el Partido Verde, como todas las organizaciones políticas, tiene sus propias apuestas de cara a las próximas elecciones municipales y departamentales. ¿Ustedes como Partido Verde tienen un estimado de regiones, vía departamentos o vía ciudades, donde creen tener posibilidades de tomar el mando a través del alcalde, a través del gobernador o a través de una coalición en consejo o de asamblea? A ver, yo pienso que donde quisiéramos ganar, y con esto me refiero a donde creemos que tenemos pues las probabilidades de pronto ganar. De a norte a sur, diría yo con Leonidas Gómez, que es una candidatura de coalición donde el Partido Verde juega un papel muy importante en Santander. Bajaría a Bogotá, donde está Claudia López, para la alcaldía de Bogotá, donde creo que también hay una posibilidad de ganar. Aquí en el Valle del Cauca, donde está Jorge Iván Ospina, diría yo que hay posibilidades de tener alcalde de la ciudad. Aquí en el Valle diría yo también en algunos municipios, en Palmira, en Buenaventura con Jaime Marínez, creo que tenemos posibilidades en Jamundí, claro, con Andrés Felipe, obviamente que sí, de sacar esas candidaturas adelante. En Boyacá, el gobernador allá, no recuerdo exactamente el nombre, pero al parecer es una persona muy proba, muy bien preparada, de donde se podría ganar la gobernación. Eso diría yo en términos generales, pues así. Esto de la política es muy incierto. Pero si el Partido Verde logra las alcaldías de Bogotá y de Cali, yo diría que se tiene que dar muy bien servido, claro, políticamente hablando. Claro, se fortalecen. Pues le cuento una incidencia.
una infidencia. Todavía estamos en el tema de los avales. Yo estuve 2 semanas sentados todos los días con los miembros del Comité Nacional de Avales, que somos como 20 personas, de 8 de la mañana a 12, 1 de la mañana, analizando el tema municipio por municipio, departamento por departamento, en fin. Y los números que alguien me entregó números hoy, hace 4 años se expidieron 3.000 avales. En esta elección se expidieron 15.000. 15.000, 5 veces. 5 veces más. Entonces, el partido probablemente va a tener un crecimiento en votos. Si hay esa expresión, esa necesidad de la gente de competir por medio del Partido Verde, es porque hay mucha gente que probablemente se va a meter al partido y el partido va a crecer. Además que yo creo que el partido también tiene como ventaja que es un partido de gente joven, y yo creo que hoy en día los jóvenes están despertando para hacer esa cara de renovación dentro de la política de Colombia, y entonces creo que por eso también tiene que ver que se haya aumentado la participación pues dentro de este nuevo partido. Pues creo que esa es la incidencia, que nosotros los jóvenes ya nos hemos levantado con la ansiedad de cambiar este país, de cambiar la realidad en la que estamos viviendo, y pues por eso nos hemos puesto la tarea de lanzarnos al consejo, alcaldías, gobernaciones, para poder, y qué bueno poder hacerlo pues en medio de este partido. Senador, cuéntenos en qué está el tema de Ángela Robledo y el tema de Antanas Mockus. Todos sabemos que a Ángela Robledo le quitaron la curul. En mi opinión, que no soy abogado ni sé de estos detalles de la filigrana jurídica, el sentido con él me dice es que ella no fue elegida para la Cámara de Representantes. Ella adquirió un derecho político por haber sido segunda en la competencia, llamémoslo así. Luego no habría por qué aplicarle ningún tipo de requisito procedimental para quien se iba a postular como congresista a elección. Pero bueno, eso es lo que aparece hoy. Y con Antanas Mockus, sí, parece que le han dado la oportunidad de que vuelva, pero eso está ahí como medio, está medio entrado y medio salido. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, a ver, en el caso de Ángela María Robledo, ella está preparó una tutela que presentó con un excelente magistrado. De hecho, pues yo la puse en contacto con él, con Jorge Iván Palacios, y estamos esperando, pues todo el país está esperando cuál va a ser la respuesta a esa tutela, bajo la premisa del alegato que tú acabas de mencionar, y es que ella fue elegida, ella adquirió un derecho, no fue elegida para la Cámara. Exactamente, ella no fue elegida. Ella no la eligieron para que fuera representante de la Cámara, sino vicepresidenta de Colombia. En el caso del profe Antanas, salió una tutela que presentó con el ex candidato presidencial, el doctor del Partido Liberal, Humberto de la Calle, y que de una u otra manera pues le revivió sus derechos políticos, pero se está esperando que la sala del Consejo de Estado, creo que es la primera o la segunda, falle en pleno, analice pues el tema en pleno, voten todos los magistrados. Porque es como una especie de colisión entre dos salas. Exactamente, hay una colisión entre la quinta y la segunda. La quinta pues es donde se dan este tipo de fallos y no se puede apelar. Pero recuerden que es que ya la segunda había fallado antes y había dicho que no había cometido y que no habían faltas. Entonces se va a fallar en pleno y pues estamos esperando. No sabemos realmente, pues no tengo idea de cómo vendrá el fallo, si vendrá con ponencia negativa. Hay que esperar. ¿Y usted cómo cree entonces que eso afectaría la pérdida de la investidura de, digamos, si llegara a pasar, del senador Antanas Mockus dentro del partido? ¿Cree que decía como que se partiría o qué pasaría allá? A ver, yo creo que los liderazgos del partido no son liderazgos tradicionales, no son liderazgos de estructuras políticas burocráticas. Dentro del partido. Pero no son estructuras burocráticas. Los votos de Antanas no corresponden a puestos de trabajo, como pasa con los otros partidos, ni a contratación. Los votos de Antanas realmente son votos de opinión, de un recuerdo que tiene la población nacional, de una campaña que fue muy bonita, que fue la de la Ola Verde, y de un hombre que a través de la simbología ha hecho y ha despertado mucho cariño en la población colombiana. Entonces, esto sería parte de la leyenda de Antanas, porque a uno sí le llama mucho la atención que gana las elecciones, presentan estas demandas hace 8 meses y en tiempo récord ya tienen fallo, ya analizaron el caso, o sea, eso es volando. Le cuento una otra infidencia. Cuando
a piedad la inhabilita el procurador, apela, presenta el caso en el Consejo de Estado y se demoraron 7 años para fallar. Entonces uno... Congresistas que están investigados y... No pasa absolutamente nada. Y esto fue flash, o sea, esto es rapidito, mejor dicho, esto hay que correrle. Eso, ahí donde entra... Entonces donde entra la suspicacia y empieza uno a pensar, pero porque qué velocidad para... La politización de la justicia. Tal cual. ¿Sí? Bueno, a propósito que usted está introduciendo ese tema, el país en las últimas semanas ha estado de alguna manera afectado por 2 hechos. El primero, por el regreso de Andrés Felipe Arias a Colombia después de que él hizo una pelea con sus abogados para intentar quedarse en Estados Unidos, que no viniera aquí a seguir pagando su condena. Y este hecho rebotó en un segundo, y es que creo que antier el Centro Democrático radicó formalmente ya en el Congreso para esta legislatura el proyecto de ley de segunda instancia para aforados que aspira a que tenga retroactividad y que ya muchos llaman en el país la ley Arias. O sea, una ley que tiene nombre propio, intención de que a Andrés Felipe Arias se le pueda exculpar, quitar la condena y posiblemente habilitarlo como un futuro candidato político. ¿Cuál es la mirada que ustedes de la tribuna del Congreso tienen sobre esto? Díganle al país, ¿cómo ven ustedes en el Partido Verde y usted particularmente este escenario con Andrés Felipe Arias, lo que significa para Colombia y para las fuerzas políticas? Bueno, lo primero que yo diría es que el caso del exministro Arias es un caso muy trágico para él personalmente y familiarmente, porque era una figura en ascenso políticamente en el país y de una u otra manera pues se terminó destrozando él mismo su propia carrera por unos errores que él cometió cuando fue ministro de Agricultura y que de una u otra manera fueron los que abocaron y que terminaron generando la serie de dificultades que él está teniendo ahora. Primero, la Contraloría, la Procuraduría, la Corte Suprema lo condenaron, o sea, eso no fue, porque cuando uno habla de persecución política, pues usualmente hay disparidad en los fallos, o sea, se encuentra, hay concordancia, o sea, si tú tienes una persona que comete un delito penal, usualmente los delitos disciplinarios y los otros de las otras instancias judiciales concuerdan, aquí no hubo discordancia. Segundo, Vivian Morales fue la fiscal que le imputó cargos. Vivian Morales trabaja para el gobierno actual, para el presidente Iván Duque, que es el partido del doctor Arias. Tercero, la Procuraduría que lo inhabilitó por 12 años estaba presidida por Alejandro Ordóñez, que es actual representante del gobierno en la OEA, si no me equivoco. O sea, cuando tú hablas si hubiera sido por decir algo, alguien de un partido totalmente contrario ideológicamente al de Arias, pues uno diría, claro, hubo un sesgo político y ahí se podría pensar que hubo una persecución. Cuarto, el caso fue analizado, cuarto sería primero esto, él huyó de la justicia, huyó ante un fallo y eso empeoró pues la situación judicial. La Corte Suprema como tal, las cortes son muy garantistas de los derechos. Una corte, en la corte pues, todo el mundo sabe que los aforados tienen muchas garantías para que no se les viole el debido proceso. Entonces, eso es algo que cuando uno habla de segunda instancia pues suena muy, muy extraño, porque la corte es lo que más garantiza los derechos de cualquier persona que haya ocupado una posición pública. O sea, eso es lo mejor que le puede pasar a una persona que está en estas posiciones, que sus casos los manejen por la corte, porque hay muchas más garantías. Entonces tú tienes varios fallos condenatorios de distintas partes judiciales aquí en Colombia. Tienes miembros de su propio partido político que fueron los que iniciaron las investigaciones. Tienes la Corte Suprema que tiene todas las garantías y pues a pesar de eso él huyó, y ante eso pues tú sabes lo que es ser un reo ausente, o sea, eso empeora cualquier situación judicial. Si él no se hubiese ido, por ejemplo, yo creo que ya hubiera pagado su tiempo, de pronto hubiera buscado la manera desde el punto de vista judicial de arreglar ese problema, y como lo he dicho yo en un artículo que escribí en alguna ocasión, yo he conocido gente que ha estado
perseguida políticamente en situaciones muy, muy difíciles y que ha logrado a través de la justicia y el debido proceso mostrar su inocencia y salir bien. Caso, por ejemplo, el de Sigifredo López, ¿recuerda? Todas las dificultades que habían grabaciones, que una cosa y después se comprobó que era una situación que no era. Entonces, y no te menciono otros más que son muy cercanos para no politizar esto, pero yo he conocido de primera mano. Pero digámoslo claramente. El caso de mamá fue muy caso similar. De Piedad Córdoba, porque para quienes no recuerdan, no tienen claro, Juan Luis Castro es el hijo de la ex senadora y dirigente del Partido Liberal, Piedad Córdoba. Y a mí me da mucha pena, pero pues no salió corriendo en contra de todo el estamento judicial, o sea, que no tenía ni un amigo ni en la corte, el gobierno estaba en contra de ella, todas las pruebas que sí es guerrillera y que una cosa y que la otra y que hizo, del poder llegó sobre ella. Y cuando fueron a la corte, ¿dónde están las pruebas? No, pero a ver, pues, no, indemnizada, declarada víctima, o sea, yo creo que aquí sí hay unas garantías. Aquí a la gente a veces le meten esos cuentos de que es que las cortes son de guerrilleros y de comunistas, eso no tiene asidero, eso no es serio. Y lo último es que el caso fue analizado en detalle por una corte en los Estados Unidos que se encarga de los cargos de extradición. El doctor Arias creo que tuvo muy buenos abogados allá y ellos llegaron a la misma conclusión: usted se tiene que ir a su país a pagar por sus delitos porque usted lo que hizo fue un acto de corrupción, usted no es un perseguido político. Entonces yo creo que bajo esas condiciones, no sé, a ver, tengo que decirlo esto, yo no he tenido la oportunidad, he leído pues los artículos y los resúmenes de lo que es el proyecto de ley, no sé si es la ley Arias, no puedo decir con tecnicismo que se le aplicaría a él realmente. En el caso de él, eso es lo que yo creo que sucedió y creo que bajo esas circunstancias es muy complejo ofrecerle la segunda instancia, no sé ni siquiera si eso lo beneficiaría. No sé si, por ejemplo, a segunda instancia entrarían casos donde hay tanta evidencia de que no hay persecución política, ¿sí me explico? No sé si el caso está realmente dirigido a él, porque si uno va a mostrar ese caso, pues ahí es muy complejo demostrar eso. Entonces yo creo que, pues por lo menos la postura mía no es favorable con ese proyecto de ley, yo creo que eso no es necesario. Pero ¿cree usted que esa ley se está dando, obviamente por lo que él sigue siendo parte de, o teniendo esa amistad con algunos miembros del partido político, pues Centro Democrático y de los grandes líderes, y por esa misma polarización que ellos están manejando, quieren radicar este proyecto para yo creo que sería posible, sería factible. Lo que pasa es que el único beneficiado, si eso fuera cierto, no sería él. Sí, ahí vendría como otras 95 personas que han asesinado, que han sido condenados por delitos muy graves y que tendrían la oportunidad de reexplorar que les quiten ese tipo de penas. Entonces el único beneficiado no sería él. Por eso digo que yo no sé si realmente ese proyecto de ley, o sea, que en el Congreso no se está mirando realmente, pues los que proponen ese proyecto no están mirando la incidencia a futuro que pueda tener esa ley para el resto de las personas. Yo creo que ellos sí lo saben. Lo que pasa es que esas son discusiones que hay que darlas dentro del Congreso. ¿Y el ambiente político al interior del Congreso, usted cómo lo percibe? Muy distinto, ¿sabes por qué? A ver, yo creo que la postura del partido de gobierno va a seguir siendo rampante, va a seguir siendo voraz en términos de ciertas posiciones ideológicas, pero la presidencia del Congreso cambió. Y en la nueva presidencia yo presiento, después del discurso que escuchamos el 20 de julio, que me parece que fue muy bueno, que tiene otra postura muy diferente a la que tenía la presidencia pasada y que no se va a prestar para tener el país parado 58 días para discutir, por ejemplo, las obsesiones a la JEP. O sea, nosotros, una de las grandes limitantes que tuvimos la legislatura pasada fue que no pudimos discutir proyectos de ley, no pudimos presentar leyes, no pudimos hacer nada, no pudimos discutir la ley de financiamiento, el plan de desarrollo, porque todo se centró en la polarización que hay con el tema del proceso de paz y la JEP. Y yo creo que esta nueva esta nueva presidencia va a permitir que fluya más el Congreso. Yo creo que si se presenta esta ley, pues el presidente del Congreso no se va a sentar a imponer este proyecto y a tratar de que se discute y se pase. No, lo va a presentar un partido y vamos a ver si pasa o no. Correcto. Entonces no creo que sea tan obstruccionista este Congreso. A propósito del 20 de julio,
cuando se inaugura la segunda legislatura de este gobierno, pues todos vimos en vivo y en directo, o escuchamos mejor en vivo y en directo, la manera socarrona como Ernesto Macías, el bachiller Macías, anunciaba la jugadita para dejar con la palabra al senador Robledo, en representación de ustedes, los partidos de oposición, que tienen derecho a réplica constitucional frente a las palabras del presidente. Pero lo que más nos llamó la atención a muchos colombianos es que, si bien Macías hizo una cosa impresentable, en mi opinión por lo menos, más impresentable es que el presidente de la República haya hecho caso de esa jugadita y haya dejado plantado al senador Robledo. Esto no es un problema de tema menor. Yo quiero que usted nos diga cómo usted como congresista lee ese acto que en cabeza de la primera autoridad política y administrativa del país se presenció el 20 de junio. Bueno, a ver, dos cosas. Y esto va pues, a sonar extraño. Yo tengo entendido que la carta que presentamos la bancada de oposición para la locución en respuesta a la del presidente se presentó en unos términos de tiempo que no eran los adecuados. Lo digo porque en una locución que escuché de Macías, él lo expresó, y él expresó esto que lo tengo que repetir porque yo sí soy muy pegado pues como a la verdad. A mí no me gusta omitir hechos y después representarlas. Entonces Macías, la locución se presentó después del tiempo que era 48 horas antes y se presentó en la tarde del viernes. Y Macías lo que hizo fue como modificó el orden del día para que la oposición pudiera hablar. Por eso se vota cuando inicia la sesión y se dice que si se modifica el orden del día para que pueda haber una respuesta. Entonces hay que reconocerle a Macías, si eso es como él lo relata, de que él pues estaba tratando de darle ese espacio a la oposición, que eso hay que decirlo. Lo segundo, ya él había dado el espacio, ¿sí? Ya se había dado el espacio, entonces él no podía tratar de, a pesar de que dio el espacio, la jugadita. Exacto, entonces eres como dar y quitar, como ahora los pongo para quedar bien, pero ahora llego y hago esto para dañar el espacio. Entonces la jugadita fue a pesar de lo que él hizo. ¿Qué pienso yo del presidente? Mire, yo no soy abogado del diablo. Yo creo que este gobierno nunca pues, está inaugurándose con el estatuto de la oposición. Ellos no saben qué hacer, no saben si quedarse. Eso pienso yo. Yo no sabría si quedarme, si no quedarme, porque aquí ha habido una tradición presidencial. O sea, cuando uno entra al Congreso de la República, ahí hay pinturas que han estado por 50, 60 años. Aquí hay unas cosas que nunca cambian, y más en ese tipo de protocolo. Y yo creo que en parte también él no tiene la madurez política ni la capacidad para entender lo que estaba sucediendo, y él pues sale y se va mandando un mensaje que pues realmente lo dejó muy mal parado, porque era un mensaje político, no era un mensaje, era un mensaje político, y yo creo que si él se hubiese quedado, hubiera ganado mucho en altura, porque era un tema de prudencia y de decencia. Pero más allá de eso, sin ser abogado del diablo, yo creo que es que él no sabe, por su su inocencia en ese sentido política, qué hacer. O sea, ¿yo qué hago? Tengo un estatuto de la oposición, está rodeado de una gente que también es muy fáctica, muy rancida, y no, vámonos, porque este tipo va a hablar. Pero alguien con madurez política, yo creo que se queda ahí y dice, me mamo esto, y hasta les contesto después de que hablen, porque pues yo soy el presidente, porque lo hubiera podido haber hecho, hubiera podido haber pedido la palabra para después hablar. Y yo creo que eso le hubiera dado le había dado mucha más estructura política. Senador, pero tengo una pregunta. Bueno, digamos como que la preocupación de nosotros los colombianos es porque estamos viendo que dentro del Congreso se está tergiversando lo que realmente es la democracia. ¿Por qué? Porque estamos viendo un Congreso, un Senado donde digamos como que la derecha o hay demasiada polarización, y eso está impidiendo que realmente se llegue a dar o sea, como que se lleguen a establecer las leyes, y bueno, se haga un manejo efectivo de lo que significa pues la democracia en Colombia.
¿cuál es su compromiso como senador dentro de esa institución para decir, no, yo tengo esta bandera para asegurarle a cada uno de los colombianos que en Colombia seguirá existiendo la democracia? Mire, dos cosas. La primera, alguien estaba tratando de... el error que cometió el presidente también fue haberle dado como poca importancia a lo de la jugadita. Como que eso pues, era una cosa de menor valía. Y yo creo que eso es parte del problema de que tenemos los colombianos. Como aquí hemos estado acostumbrados a la violencia de asesinatos y descuartizamientos y cosas brutales, entonces creemos que una falta menor no es, pues, no es falta. La columnista Sandra Borda lo escribió muy bien. Exactamente. Y eso es un error, eso es una cadena, eso es una bola de nieve que se va creciendo y se va creciendo. Eso fue gravísimo. Sí. Y yo creo que esa fue la otra falla, ¿no? Tenía que haber dicho, esto es delicadísimo, claro. Esto no puede pasar en una democracia, este tipo de cosas no pueden estar permitidas, porque lo único que uno gana al llegar al Congreso es la capacidad de hablar en la silla. Claro. Esto es lo que uno no tiene el Ejecutivo que puede ordenar cosas, no, uno va allá a hablar, a hacer control político y leyes, y que le quiten ese derecho a uno, pues, después del esfuerzo que le toca a uno para llegar allá. Es muy complejo, o sea, es muy maluco. Lo segundo, el tema de la polarización de la democracia. A ver, yo vengo diciendo hace tiempo, hace más de un año, que parte de lo que está sucediendo fue de los errores que creo yo, con mi humilde punto de vista, se cometieron en el proceso de paz. Yo creo que ese proceso lo debieron haber diseminado, divulgado, compartido, publicado, o sea, debe haber sido como una fiesta, o no como una fiesta, pero sí algo que involucrara a toda la población. Yo por lo menos hubiese publicado, hubiera puesto una cámara 24 horas en la mesa esa donde se discutía todo y que todo el mundo escuchara lo que se estaba discutiendo, o sea, lo que estaban acordando, que cuando Iván Márquez, Santrich, todos estos tipos, los que están ahora en el Congreso llegaran como a Colombia, porque es que nosotros nunca convivimos con ellos. Eran como mitos, como figuras en la oscuridad, y de un momento a otro ¡prum! Aparece en el Congreso, hermano, en una silla. Y eso para la gente, los que estamos de pronto en este mundo, es normal, pero para la gente eso es anormal, pues eso no es lógico. Entonces yo considero que es parte de la polarización que está viendo el país, fue porque reavivó todos esos sentimientos de la violencia a la que hemos estado expuestos los colombianos durante más de 5 décadas, y que no hubo un proceso como un duelo, porque cuando uno mata sus mitos, así sean malos o buenos, eso requiere un duelo, y eso no se vivió, y eso hace que la democracia, que la justicia se polarice, que todo coja un tinte político, y parte de lo que pues, yo por lo menos hago como senador en el Congreso de la República es llevar siempre ese mensaje de unión. Yo le digo mucho a la gente que en el Congreso no todo es como lo pintan, allá hay cordialidad, allá hay solamente un partido político, y debe ser el partido político de Colombia. O sea, lo que hay ahí son personas que de pronto tienen diferentes maneras de pensar, pero todos somos colombianos. Y ese es el mensaje pues, que yo creo, la cordialidad, la prudencia, no hacer la política que es pararse encima del otro o utilizar las fallas de los otros para sobresalir, sino hablar de ideas, hablar de propuestas, de qué estamos haciendo para que este país cambie, y eso pues va a fortalecer nuestra democracia. Así es. Senador, Colombia está asistiendo a una jornada de reivindicación del papel de los líderes sociales. Los colombianos hemos decidido salir a las calles dentro del país y fuera del país para decir: el líder social ocupa mi lugar. Una forma simbólica de reivindicar la importancia que tiene el liderazgo de tantos campesinos, líderes étnicos, líderes ambientalistas, líderes de las más diversas procedencias, que lo único que pretenden es que haya un mejor vivir, que se garanticen las riquezas naturales, que se cuide el medio ambiente, que no se siga expoliando a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, al lado de reivindicar el papel de los líderes, en el ambiente fluye como una especie de acusación que es: en este gobierno están dejando matar adrede a los líderes sociales. Este gobierno se hace el de la vista gorda, no hace nada por defender a las personas que están en riesgo.
usted con su ponderación como congresista que recorre el país, ¿cuál es su juicio? ¿Realmente el gobierno le falta decisión política? ¿Tiene una decisión amañada frente a la realidad de los líderes sociales en los territorios? ¿Qué se puede esperar del gobierno? Esto lo digo porque en estas marchas el gobierno las terminó acogiendo y el propio presidente Iván Duque ayer o antier dijo que él mismo iba a estar en el plantón en Bogotá. Bueno, a ver, yo creo lo siguiente, yo pienso que el ascenso en la muerte de líderes sociales se agravó más, se agudizó más al inicio de este gobierno. Después de las elecciones todos empezamos a notar un aumento, un incremento que venía sucediendo en el gobierno pasado, porque no lo podemos negar, pero se dio una especie de pico, una curva ascendente en este gobierno. ¿Qué pienso yo que pasó? Creo que la actitud del gobierno, este gobierno en particular con el proceso de paz, polarizó, por las razones que mencioné ahora, creo que en parte sucedió eso, polarizó, generó una serie como de buenos y malos, y en este país el líder social muchas veces lo ponen de sinónimo con el comunista, el subversivo, el guerrillero, grupos al margen de la ley, izquierda, y eso pues ha generado un ambiente como de permisividad con ese tipo de actividades. Yo creo que me lo contaba alguien que estuvo en la reunión de Naciones Unidas, donde estuvo el Grupo de Seguridad de Naciones Unidas hace unas 2 semanas, donde las cifras que presentaba el gobierno eran de que se han asesinado tantos líderes sociales y hemos resuelto el 53% de los casos. Y todos empezaron en esa reunión a reírse y a decir, oiga, pero es que las cifras suyas son más altas que las de Australia en términos de resolución de asesinatos. Cuéntenos cómo es que ustedes hacen para resolver tan rápido y de manera tan eficiente lo que sucede en su país, porque en Estados Unidos son del 20%. O sea, ¿cómo hacen ustedes para sobrepasar esas tasas? Y el gobierno quedó como con la impresión que le dejó a la gente era que un gobierno que estaba diciendo mentiras. Entonces yo creo que lo que ha sucedido en las últimas semanas es que el gobierno se ha dado cuenta que esto es algo que sí preocupa a la comunidad internacional, que preocupa a la sociedad en general, que es algo que ya no está bien visto, que es algo que antes sucedía hace 10 años, recuerda, y era como, va a ser un guerrillero más. Ahora ya el tinte es distinto porque estamos en un país que a pesar de todo lo que ha pasado, está pasando a la página de la paz y que eso ya no se debe hacer ni permitir. Entonces, yo veo y siento que el gobierno está empezando a tomar las decisiones necesarias para quitarse ese San Benito de encima, porque va a seguir ahí el San Benito, va a seguir ahí el San Benito, y ese es uno muy maluco porque es prácticamente ser permisivo con el asesinato de colombianos, de no tomar decisiones contundentes y eficientes para que no asesinen colombianos. Y yo sí veo, pues como con lo que ha pasado en las últimas semanas y con lo que dijo el presidente, lo tengo que decir en la locución presidencial, que es un tema que le preocupa al gobierno. Yo creo que eso debe tener un llamado especial para el presidente, porque si nosotros tenemos una constitución en donde habla que el derecho a la vida es un derecho inviolable y que debemos estar preocupados pues por él, nosotros debemos tener el control del cuidado de quiénes son las personas que nos están representando o representando a esa institución en los diferentes pueblos, porque es que eso es lo que hace un líder social, expande lo que se quiere hacer en el país, por lo menos en el cuanto al tema de la paz en las diferentes comunidades. Entonces si están asesinando a estos líderes, lo único que están haciendo es también haciéndole un quiebre a la democracia. Entonces ahí es donde el presidente debe ponerse en alto para saber poner un alto y decir, tenemos que tener cuidado y realmente ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Juan Luis Castro, en su condición de senador, se ha caracterizado por ser muy claro en sus apreciaciones. Ya tenemos muchas referencias de lo que él está haciendo en el Congreso. Y por eso hemos aprovechado su paso por Cali para pedirle que nos cuente de viva voz sus propias convicciones y sus propias valoraciones de cómo está el estado del arte del país político, del país social, del país económico. Con base en eso le pregunto, senador, ¿Iván Duque está preso de la tenaza del Centro Democrático? ¿Iván Duque se puede desatar, se puede desamarrar, puede autonomizarse todavía y podría lograr
pasar a la historia no como un gobernante anodino, sino como alguien que fue capaz de enfrentar la jauría que se le vendrá encima, obviamente en el caso de que se autonomice? Mire, yo creo que más allá de eso, yo creo que es una simbiosis. Yo pienso que el ser humano, los procesos de los seres humanos desde el nacimiento son muy similares en la esfera del desarrollo. Lo voy a tratar de explicar de manera muy sucinta. Un niño nace y el primer mes lo único que ve son los 40 centímetros que están alrededor del seno de la mamá. Y los primeros años, hasta los 5 años, tiene un lazo invisible pegado a la mamá. Nos está hablando el médico, no nos está hablando el senador. Entonces, a medida que va creciendo, después de los 12 años, empieza a tener amigos y a explorar. A los 18 años ya se despega de la casa. Y a los 20 años ya es un hombre que sale a hacer el mundo. Yo creo que Iván Duque llegó a la presidencia estando muy chiquito y que no ha llegado a ese punto donde él pueda... Políticamente está en la infancia todavía. Está en la infancia. Y yo creo que él, no, por su carácter, muchas veces la gente llega muy madura a estas posiciones porque le ha tocado sufrir mucho, le ha tocado vivir cosas muy difíciles y tiene un carácter mucho más fuerte, entonces es capaz de independizarse más rápido porque vulgarmente le ha tocado guerrear, entonces llegan y ya como que hubiesen vivido y crecido y se hubieran destetado. Entonces yo creo que no es que una tenaza, sino que es como una especie de teta de la que él está pegado y que no ha sido capaz todavía. El que no se quiere destetar es el mejor dicho. Yo creo que él no quiere despegarse porque ese es el apoyo, ese es lo que le da él como esa tranquilidad. Él está en esa fase exploratoria del niño de los primeros 2 años que sale y cuando se da cuenta que está solo, ¡frum!, sale corriendo con de la mamá. Y yo pienso que es lo que está pasando. Probablemente en estos años crezca más y empiece a tener aventuras donde se despegue más de lo que él concibe como su madre política y su padre. Grave esa apreciación que hace el médico senador. Muy grave, porque entonces, ¿quién es nuestro presidente? O sea, vamos a tener 3 años Una perdidos. Una Una simbiosis. simbiosis entre el Centro Democrático y el presidente. Él gobierna con su partido, con los miembros de su partido, pero no es un hombre que todavía políticamente, y no lo digo con maldad, pues no sé si estoy siendo... No. Lo estoy diciendo, yo creo que políticamente es difícil tomar ciertas decisiones y que él no tiene la seguridad todavía para tomar ciertas decisiones solo, no se siente... Y además habría que agregarle a su interpretación, que me parece a mí muy válida, el que no tiene tampoco el capital político, es decir, la base fuerza política tal que cual le dé fuerza. Claro, porque es que cuando uno está chiquito no trabaja, no tiene cómo sostenerse solo, y esos votos son el trabajo y el sostenimiento del que no son de él. Correcto, Entonces, son votos prestados. Entonces es difícil, por eso es que es tan complejo pensar que él puede despegarse de lo que él concibe como su casa materna política. Es complejo, o sea, es una decisión muy difícil. Pero él podría hacerlo. Lo que pasa es que es un proceso de crecimiento personal. Y no sabemos si nos va a tocar esperar 3 años para que crezca en ese proceso. Está complicado. Sí. Bueno, otra vuelta de página, senador. Aprovechando su paciencia aquí, dejándonos entrevistarnos. El ejército. El ejército colombiano, lo digo como mi opinión personal, en la última fase del gobierno de Juan Manuel Santos, con la comandancia del general Alberto José Mejía, creo no equivocarme que logró reposicionar su liderazgo institucional como un ejército que se estaba preparando para el posconflicto, como un ejército moderno, un ejército de frontera en el sentido de que ya se zafaba totalmente del enemigo interno, de la seguridad interna y de todos esos procesos que tantos daños nos hicieron en los últimos 50 o 60 años en Colombia. Pero ahora pareciera que el ejército se está devolviendo a hasta 30 años, con los falsos positivos, con los escándalos del New York Times, con la corrupción al interior del ejército. Ustedes como congresistas, y usted en particular, ¿qué podemos esperar del ejército? ¿Usted es optimista o usted es pesimista frente a lo que sigue con el ejército colombiano? Mire, yo cuando le voy a contar algo más desde lo académico, cuando yo hice la maestría en salud pública, finanzas, había una clase, un curso que nosotros hicimos muy interesante que se llamaba control de calidad, control de procesos.
y reiterativamente ellos mencionaban que los ejércitos son las organizaciones más capaces en términos de hacer control de calidad y de modificar procesos y de llevarlos a ser muy eficientes, de volverse muy eficientes, porque ellos tienen protocolos para todo. De hecho, mira que para el tema de la manera de actuar con el enemigo, esa acta que sacaron, que no recuerdo el nombre aquí, es un protocolo, son protocolos, todos son protocolos, y ellos se rigen por medio de esos protocolos para actuar en el campo de combate, para actuar en el campo administrativo, y todo lo hacen de acuerdo pues a unas órdenes y a unos controles de calidad y de procesos que ellos tienen. Yo considero que ellos tienen una infraestructura que es piramidal y que es muy fácil de modificar su comportamiento si ellos toman esa postura. Hay voluntad política. Si hay voluntad, recuerda que el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia. Entonces, si la voluntad política del presidente cambia, de esa simbiosis que hay ahí, pues obviamente que el ejército va a cambiar su comportamiento, porque en el gobierno pasado uno no puede creer que en 8 meses lo que conocíamos como el ejército del general Mejía, como usted mencionó ahora, cambió pues de manera tan brutal. Empezamos a ver falsos positivos, empezamos a ver unos comportamientos que pues de una u otra manera, que cambiazo, o sea, y eso es una voluntad política. Entonces va pegado a lo mismo que hablamos ahora. La postura política de este gobierno es la que podría modificar esos comportamientos y esas políticas internas del ejército colombiano. El ejército es una institución muy respetable, o sea, yo creo que han sido desgraciados para el país los incidentes que han ocurrido, pero aquí todos los colombianos creo que queremos nuestros soldados, nuestro ejército, aquí no hay duda sobre eso, pero pues uno no puede tener un ejército que atente contra los derechos de uno, o sea, a cualquiera de nosotros nos podría pasar el día menos pensado que violen nuestros derechos. Entonces, solamente para terminar diría eso, yo creo que sí se puede, eso es un tono político distinto. Y lo segundo es que aquí todos queremos nuestro ejército, pero pues por eso estamos y haciendo ese control, o sea, para que no ya caiga que no hay voluntad política, hay control Tiene social. que haber un Claro, control social. Claro. Porque si no sería, o sea, súper preocupante la situación. Así es. Senador, Colombia y Venezuela, Colombia y Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea. A uno como periodista le llega mucha información donde, por ejemplo, yo he hablado con gentes que están viviendo en Europa y personas que tienen algunas ocupaciones relevantes en la cooperación internacional de desarrollo, y a mí me han dicho, José Alberto, no entendemos qué pasa en Colombia. No nos cabe en la cabeza que ustedes quieran mantenerse en guerra cuando podían estar consolidando un proceso de posconflicto. No somos capaces de decodificar dónde está el problema de los colombianos. Eso me lo han dicho desde Holanda y me lo han dicho desde España en concreto. Pero adicional a eso, uno ve que ya hay dudas de la Unión Europea con respecto al manejo de los fondos para la paz. Ya han pedido, usted lo sabe, auditorías especiales, porque consideran que no están claras las cosas. Con Estados Unidos las relaciones son muy asimétricas y con Venezuela son muy confrontacionales. ¿Qué avisora usted en el futuro de las relaciones internacionales de Colombia? Bueno, lo primero es que yo creo que Colombia había logrado cambiar su imagen a nivel internacional por la postura que habíamos tenido con respecto a la guerra. Entonces, la Unión Europea, Estados Unidos veían a Colombia como un país que estaba entrando en una segunda fase, que era la integración realmente al nuevo mundo, y eso se iba a lograr a través de la paz, o sea, a través de tener un país donde uno pueda invertir en un mercado que estaba globalizado, porque eso al parecer ya está cambiando. Pero entra este nuevo gobierno y tiene una postura muy rancia con lo que fue el proceso de paz. Se genera una incertidumbre con respecto a lo que se iba a poder lograr en la implementación de los acuerdos, en la ley de financiamiento, en el Plan Nacional de Desarrollo, y eso empieza a generar incertidumbre en la confianza inversionista, en los acuerdos que se habían firmado, lo que pasó con Cuba y la gente del ELN que estaba allá, la intentona que hizo el gobierno de modificarlo a Justicia Especial para la Paz,
Y pasaron dos cosas que hay que mencionarlas. Lo primero es que la confianza inversionista cambió con respecto al país en ese sentido. La intranquilidad que tienen ya los extranjeros en volver a Colombia por el aumento de la violencia se ha empezado a sentir, y esto no es ser mal colombiano, no, eso es una realidad que sucedió. Y yo creo que la Unión Europea y estos países pues ven a Colombia otra vez como ese país donde todavía hay dudas de lo que pueda suceder a futuro. Yo diría que con respecto a eso, que eso es producto de un proceso de duelo que está viviendo el país, como te lo decía ahora, pues yo lo explico de esa manera. Y uno es como un vicio, la violencia es como un vicio, como una adicción, y la gente cuando tiene una adicción le toma muchos intentos para salir de él, y uno no puede decir que cuando la gente vuelve y recae, es que usted ya fracasó, vicioso, no. Yo creo que estamos en ese proceso de abstinencia. Exacto, estamos como en ese síndrome, y yo creo que paulatinamente el país va a seguir y va a ser capaz de aguantar al volver a esa adicción que es la violencia, porque la violencia es adictiva, es como un estado de vida, una especie como de manera de comprender y entender la vida. Con respecto a Estados Unidos, pues nosotros estamos en relación con un país que tenemos una relación totalmente asimétrica desde cualquier punto de vista. Un presidente que de una u otra manera tiene una manera muy particular de actuar en su presidencia, y con un gobierno que no tiene la madurez para asumir este tipo de relaciones, por lo que yo decía ahora. Entonces, si fuese un gobierno maduro, con una presidencia madura, no tendría que ir a preguntarle al que él ve como la figura paternal o la figura que lo puede guiar cómo comportarse, sino que tomaría decisiones propias, autónomas, y eso pues le daría rumbo al país. Pero como no es capaz de tomar decisiones autónomas, termina dejándose impartir órdenes o tomando decisiones que no son propias. Sí. Sí, nosotros sabíamos como colombianos que igual el momento del postconflicto iba a ser complicado, iba a tomar tiempo pues para hablar exactamente de que haya paz en Colombia, pero si estamos con ese problema tan grave de que no tenemos un gobierno firme, entonces ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para que realmente estuviéramos hablando de que podemos tomar decisiones en cuanto a paz o cambiar a esa visión? Superar ese síndrome de abstinencia. Superar ese síndrome de abstinencia. No, eso es algo que no le podemos poner tiempo. Yo creo que el país tiene que vivir esta etapa, que es muy difícil. Es como cuando uno está dejando el síndrome de abstinencia, fue una muy buena definición, pero va a llegar el momento en que ya no va a haber tanta necesidad de volver a eso. Por eso es que hay que seguir como no vamos a volver. Los que defendemos la paz no vamos a volver, porque el volver es otra vez caer en lo mismo, y caer en lo mismo nos puede tomar entonces otras décadas para volver a salir de esto. Entonces yo no le pondría tiempo, sino más bien qué hay que hacer ahora, no volver a la guerra, no volver a esas prácticas, no volver a disfrutar como ese ambiente tenso y de sufrimiento, porque hay gente en el país que está desgraciadamente acostumbrada a vivir de esa manera. Así es. Senador, ya se nos está agotando el tiempo. Usted muy generosamente ha suspendido sus actividades para aceptar esta entrevista, pero necesito hacerle dos preguntas finales. Claro la que primera, sí. Los colombianos, la inmensa mayoría, estamos insatisfechos con el Congreso, con la labor de los congresistas, con la aptitud de los congresistas, con el perfil político de los congresistas. Y entonces uno a veces dice, pero es que no hacen nada, están de espaldas al país, legislan en causa propia, yo y el país no les importa. A ver, usted está dentro, es la primera vez que usted llega al Congreso, usted es un médico, por lo tanto usted es un humanista, usted es un hombre que ha ayudado a nacer seres humanos, que ha ayudado a morir a seres humanos, que ha compartido el dolor de los seres humanos cuando llegan con una enfermedad o con un accidente. Es decir, uno esperaría que tiene usted la sensibilidad suficiente para entender la angustia de tantos colombianos con respecto al Congreso. ¿Qué nos dice? ¿Qué parte de tranquilidad, de esperanza o de desazón nos deja? Mire, yo creo que desgraciadamente, como dice el dicho, justos pagan por pecadores. A mí no me gusta, nunca me ha gustado echarme alabanzas propias, pero pues en este primer año
le voy a hacer un resumen. Hice los únicos 2 debates de control político que se hicieron por el tema de salud en el país, los hice yo. En el primer año de legislatura hubieron 5 debates de control político, perdón, 6. Se hicieron 13 audiencias, de las cuales yo hice 4. Presenté múltiples proyectos de ley en defensa de la mujer, en defensa de los niños, en defensa de hábitos saludables. Pasamos un proyecto de ley de rurales. O sea, el trabajo en este primer año fue, pues por lo menos lo que tiene que ver con actividad legislativa fue brutal desde el punto de vista individual. No pueden decir, yo no tengo un solo puesto en Colombia, ningún funcionario puede decir que yo haya ido a pedirle puestos o que yo estoy, no, pues ese no es mi comportamiento. Sé que hay muchos miembros de todos los partidos que se comportan como yo, porque los hay en todos los partidos. Sí, hay mucha más claro, honorabilidad y decencia de la que se ve. ¿Sabe qué es lo que yo creo? Que desgraciadamente las noticias son entretenimiento. Las noticias se convirtieron en entretenimiento y lo que vende no es realmente, por ejemplo, ir a ver el proyecto que presentó el senador Castro que habla de lactancia materna, o el que presentó el senador Castro que habla de violencia contra la mujer, o el que presentó el senador Castro que habla del fracking. No, la noticia es cuando este senador insultó a este y se iban a dar puños y entonces este le dijo que era este y que tal cosa. Es entretenimiento. Si uno ve las noticias, están buscando es entretener, no informar, y eso pues es un dilema que vive o sea, esto es un programa muy diferente a lo que usualmente se informa en los noticieros, por ejemplo. Entonces la percepción que tiene la gente es de un Congreso que no trabaja, que no hace nada, que no se preocupa por nada, pero no, yo pienso que en el Congreso hay gente que es valiosa, que va a trabajar, que va a tratar de que las cosas mejoren en el país, pero lo que se vende pues es muy distinto a lo que realmente se percibe, pues se hace en el Congreso. Por eso yo creo que se debe resaltar mucho el liderazgo, digamos, del senador como parte de este Partido Verde, para que sea de pronto fortalecer su liderazgo dentro del país, también como para que sea una cabeza visible y se tenga otra percepción diferente a la que tienen la mayoría de los colombianos en cuanto a lo que se realiza dentro del Congreso de la República. Bueno, y con esta pregunta cerramos. Usted está aquí, o bueno, más que una pregunta, es una invitación. Envíele un mensaje a los caleños, a los vallecaucanos que nos están viendo aquí o lejos, pero también a las bases de su partido. Aprovéchelos, yo se lo estoy diciendo claramente. Déle un mensaje a sus militantes, a los candidatos que tienen ustedes, y contéstele a nuestras expectativas de ciudadanos vallecaucanos y caleños si de verdad podemos esperar que el Partido Verde sí constituya una real alternativa de política sana, política con P grande. Bueno, yo creo que la política, hay 2 tipos de políticos: los que hacen política con la esperanza y con los sueños, y los que hacen política con el cinismo. Por eso en el Partido Verde usted ve un matemático que se mete a hacer política como el doctor Fajardo, o un filósofo como el doctor Antanas que termina también haciendo política, o ve una mujer como Claudia que con todas las dificultades y todas las prevenciones que puedan tener con ella también toma la decisión de meterse a hacer política, o un psiquiatra que está con su vida organizada y también toma la decisión de venirse a hacer política, y eso es lo que hacen los soñadores. Yo creo que lo que caracteriza el Partido Verde es que es el partido de la gente que cree que puede cambiar, que puede ser disruptivo y que puede generar espacios distintos. Es un Duvalier Sánchez que con todo en contra, con la juventud que tiene y a pesar de que la gente no cree que pueda llegar, pero él sueña que puede cambiar la política. Es un Jorge Iván Ospina que con toda la polaridad que él produce, con todas las dificultades que ha venido teniendo, pero él cree que puede volver a cambiar las cosas y hacer otra vez, repetir ciertas cosas que hizo muy bien y mejorar más. Entonces yo creo que hay una política en el país que viene creciendo y es la de los soñadores, la de la gente que piensa que puede producir cosas diferentes, que puede cambiar, que puede hacer como una especie de revolución en cuanto a permitir a la gente que pueda soñar, que un niño que tenga 5 años pueda pensar que cuando crezca pueda ser astronauta. Eso es un soñador y para eso necesitamos un país diferente. Entonces esa es la política del Partido Verde, esa es la política que nosotros queremos que personas como Daniela, que va al Consejo de Cali, como Duvalier, que va a la Gobernación del Valle, como Jaime Marínez, que va a la Alcaldía de Buenaventura, Claudia en Bogotá, Jorge Iván aquí, puede hacer. Y lo que nosotros, Andrés Felipe en Jamundí, y lo que nosotros estamos invitando a la gente que es soñadora, que cree que el país puede cambiar,
a ese tipo que está manejando carro, o taxi o Uber y que cree que puede trabajar y para poder estudiar una carrera y salir adelante, que está soñando en construir un futuro. Esa es la gente que nosotros queremos que vote por nosotros, los soñadores, a los que se levantan a trabajar todos los días, que salen a luchar por ellos y por sus familias. Esa es la gente que nosotros queremos que vote por nosotros. A esa es la gente que estamos invitando. O sea, esa es la gente que nos va a dar la posibilidad de cambiar este país, de construir una opción distinta de país. Porque lo otro es la gente que está acostumbrada a lo de siempre, que espera que gane una persona para que le dé un puesto, para que le sostenga unos contratos y que las cosas nunca le cambien. Pero eso lo que genera es unos muy poquitos disfrutando y teniendo la vida que podríamos tener muchísimo más colombianos. ¿Quiere usted cerrar con algo? No, pues claro que sí, según lo que, como lo decía el senador Juan Luis, nosotros dentro del Partido Verde nos estamos levantando nuevos liderazgos con ganas de cambiar esta situación que se está viviendo, por lo menos en mi caso, dentro de la ciudad, donde queremos renovar, donde creemos que sí hay diferentes formas de hacer política y donde le estamos apostando y trabajando para poder alcanzar esos lugares, esos puestos, esas curules, digamos en mi caso en el Consejo, para transformar la ciudad y para llenar con el 3, Partido Verde 3, y también para hacerle entender a las personas de que sí es posible que haya un cambio dentro de la ciudad y que por lo menos yo me comprometo a trabajar por el desarrollo de la ciudad y por hacer un control político efectivo para quien vaya a ser el alcalde de nuestra calle. Muy bien, amables televidentes, hemos tenido la oportunidad de conversar con el senador Juan Luis Castro, quien reside en Bogotá por obvias razones, pero se la pasa visitando las diversas regiones del país, ha estado aquí por el Valle y hoy le pedimos que llegara aquí, que nos regalara esta hora y él, haciendo esfuerzos, llegó y ha tenido la paciencia de aceptar esta hora de preguntas, todas con el ánimo de que usted, así como yo, quede un poquito más claro de cómo está el panorama visto y leído desde la voz de un congresista que nos está dejando un mensaje, y es: no todos los congresistas son impresentables, quizás muchos más de los que creemos o conocemos son personas muy decentes, muy preparadas y muy bien intencionadas en este afán de construir ese país de soñadores de que habla Juan Luis Castro, el país donde el niño, cuando tenga 5 años, le pregunte uno: ¿usted qué sueña ser cuando grande? Y le conteste: astronauta y llegar no solo a la Luna, sino a Marte y a Neptuno. Así como una mujer joven, aspirante al Consejo, que se llama Daniela Garzón, que hoy le hice una pregunta y me dejó desarmado. ¿Y usted, cuál es su aspiración finalmente a varios años? Yo quiero ser canciller de la República. Eso, en política, significa palabras mayores. Y a mí me da una voz de esperanza escuchar a Juan Luis Castro. Es un colombiano honorable, es un humanista, es un médico de profesión que ha decidido venir a poner su grano de arena. Dejó, entre comillas, la comodidad de estar bien instalado en Estados Unidos para venirse a desinstalarse, por lo menos a incomodarse en el país, en esta olla de ebullición que vivimos. Pero recuerde, la política es la única alternativa realmente civilizatoria que tenemos las sociedades humanas. No hay otra alternativa. Quien crea que sin política se puede vivir, está equivocado. Quien crea que la política no lo toca, está equivocado. Quien crea que no se acuesta y no se levanta con la política, está equivocado. Así que la política es muy importante. Póngale cuidado y póngale el ojo a hombres como Juan Luis Castro, que lo hacen bien, y a mujeres jóvenes como Daniela Garzón, que lo quieren hacer bien. Buenas tardes. En cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo.
Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.